La inexistencia del azar. Existe un nivel de conciencia en el que la realidad se percibe desde una perspectiva en la cual es clara la inexistencia del azar. La sensación, al estar allí, es que la verdadera realidad es una matriz colosalmente sabia de interacciones en la que un observador que se siente separado del resto de la creación se mueve. Es la ilusión de separación la que permite hablar de la inexistencia del azar. Porque si desde un principio todo se vislumbrara como en realidad es decir, como una unidad, el término azar ni siquiera se hubiera inventado, y el concepto de inexistencia del azar se vería como absurdo. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones sabe que su cuerpo las contiene de tal forma que en su percepción del mundo no existe lo externo y lo interno como dos reinos independientes, pero interconectados, ni tampoco el observador y lo observado como dos realidades dicotomizadas. Más bien, una es la realidad y ésta no admite separaciones en entidades independientes. El cuerpo orgánico es un modelo del cuerpo universal y por lo tanto en su funcionamiento está la clave para comprender el resto. Una célula está inmersa dentro de una matriz energética que la nutre y de la que forma parte indisoluble. Nada es azar para una célula vista desde la perspectiva de la integridad corporal y de su cúspide, la conciencia. De la misma forma ocurre con esta última, la que vislumbrada desde la perspectiva del cuerpo universal, se constituye en célula indisolublemente ligada a galaxias, estrellas y a otras conciencias, formando un todo colosalmente organizado en el cual nada se escapa para independizarse. Sin embargo, desde la perspectiva de la célula individual o de la conciencia individualizada, el mundo se presenta como externo, caótico y desligado en su fundamento de una unidad corporalizada y rara vez expandida más allá de la frontera membranosa de la cobertura de la pared celular o de la piel humana. No es ausencia de verdadera unidad, sino solamente error de perspectiva, que se comprende cabalmente cuando aparecen las primeras señales indicativas de una ausencia de azar. Por ello, es tan importante comprender a la matriz del todo como órgano del propio cuerpo, y sentir a la conciencia y a la experiencia como manifestaciones de la totalidad en un presente infinito y atemporal. No por el conocimiento mismo de los patrones ni por el acceso a todas las leyes de interacción se cursa la vida, sino más bien por apoyarse en este conocimiento, para trascenderlo y lograr así la pérdida de la ilusión de separación. Más allá de la unidad está el Tao, que no puede explicarse en base al todo, ni siquiera cuando se abandona el intento de considerarlo como emergente y se cae en el conocimiento de un mundo fuera de este mundo, en un Tao inefable e inexplicable. La verdadera pregunta es la existencia de cualquier existencia, considerando a la experiencia, a cualquier experiencia, como sinónimo de existencia. A la pregunta de por qué sentimos no puede responderse con reduccionismos ni con expansiones corporales. Ciertamente en cualquier experiencia está el todo, pero desde el milagroso estado de asombro, por la ocurrencia del sentir se conoce que no existe explicación plausible y satisfactoria para la presencia del mismo. Bien podría denominársele pureza a tal estado o si se prefiere encantamiento. Cualquier nombre resulta insuficiente para transmitir el milagro del experimentar desde un balcón vacío, pero más allá, aún el planteamiento de la interrogante guarda un misterio aún más profundo, porque es algo que trasciende el sentir, el único capaz de vislumbrar su existencia. Así la pregunta acerca del origen del experimentar siempre se traslada hacia el interrogante acerca de la identidad de quien plantea la existencia de la manifestación. El capítulo anterior fue dedicado a esta pregunta, y en este, la inexistencia del azar debe ser penetrada a partir de la conciencia de unidad, más para indagar acerca de las leyes particulares
de las interacciones que para ofrecer la última de las contestaciones, pretensión por lo demás absurda y altisonante. Ya en este contexto es necesario resolver: 1. ¿Cuál es el nivel en el que el diálogo con el mundo ocurre? 2. ¿Cuál es la dirección de la ausencia del azar? 3. ¿Qué significado evolutivo tiene? Y 4. ¿Cuáles son los puntales que sostienen a las matrices de relaciones? En principio, es posible afirmar que el ser decide los patrones y las experiencias necesarias para llevar al observador consciente hacia estados cada vez más expandidos de realización o de darse cuenta. En cualquier situación humana, nada es inconsciente para el ser, y por tanto éste reconoce la necesidad de crear patrones de experiencias que traigan como consecuencia la elaboración de contenidos erróneamente codificados, asociados con eventos del pasado, y así acercar la conciencia al ser. Así, cada patrón tiene como finalidad el procurar el incremento del conocimiento por parte del observador junto con la resolución de errores de procesamiento. La direccionalidad está dada por el mismo ser, quien intenta trasladar al observador consciente hacia sí mismo. En realidad, cada experiencia es decidida de antemano por el ser y sus consecuencias evaluadas para lograr una mayor conciencia. La dirección de la ausencia de azar es un eje que incorpora la conciencia en un extremo y al ser en el otro. El ser, sin embargo, no es estático. En su expansión, la conciencia lo enriquece. El significado evolutivo es el logro de la conciencia de unidad, pues esta última es el sino del ser, los puntales que sostienen las matrices de relaciones con el ser y la conciencia. La conciencia de unidad no implica una pérdida de individualidad, sino por el contrario, una expansión de la misma. En un nivel poco evolucionado, la individualidad y la unidad se viven como excluyentes, pero en otro más avanzado, son la misma vivencia. El diálogo con el mundo ocurre cuando se logra el nivel de conciencia en el cual la individualidad y la unidad se vuelven congruentes. No existe un solo camino para lograr lo anterior, sino tantos como seres. De la misma manera en la que el agua trasciende los elementos que la forman y al mismo tiempo es la unidad de ellos, así también el ser es la unidad, pero simultáneamente la trasciende. Parecería que el equilibrio o la congruencia entre pares de opuestos es fundamental para el desarrollo. Así sucede con la individualidad unidad, con la conciencia experiencia, con los patrones elementos, etc. Cuando un par de opuestos se trasciende, el efecto no solo es personal, sino más bien incorpora los fenómenos que son parte de cualquier conciencia expandida, al conjunto de todos los campos neuronales y a todos los seres. Este fenómeno está basado en el efecto de correspondencia de diferentes niveles y en la ley de las analogías. En otras palabras, cuando un individuo resuelve la dicotomía individualidad-unidad, la resolución afecta todo lo que este individuo ha incorporado en su expansión de conciencia. Sin embargo, en raras ocasiones el efecto es consciente. Esto último plantea de nueva cuenta la interrogante acerca del por qué la conciencia tiene un acceso limitado al procesamiento y al todo. Parecería como si la realidad estuviese dividida en niveles, cada uno de los cuales forma una especie de esfera a la que se penetra cuando existe la adecuada preparación. La penetración a cualquier esfera es una entrada a un mundo de relaciones particular, en el cual el observador se pone en contacto con otras conciencias que también habitan esa particular esfera. La ausencia de azar es notable en todas las esferas, pero se vuelve más inclusiva y poderosa conforme el observador avanza. Parecería también que cada esfera engloba a las precedentes y de allí la observación de su carácter inclusivo.
los cabalistas sostenían una idea parecida. No se puede determinar si las esferas pertenecen al procesamiento interno o si son básicamente matrices de interacciones entre eventos externos. Parecería que si acaso se pudiera hablar de interno y externo, es siempre un acceso al procesamiento interno, lo que da como resultado una conciencia de las matrices externas de interacciones. En realidad, mientras mayor sea el acceso de la conciencia a todas las etapas de su propio procesamiento, más profundo es el conocimiento del mundo. La misma estructura del ser es la que se abre y así el observador, además de permanecer ligado a una resultante final de procesamiento, la trasciende y accede a experimentar el proceso previo a las emergentes. La existencia indudable del diálogo con el mundo se produce cuando el acceso al interior se abre, mostrando así la identidad de mundo, exterior e interior. Pero el mundo que se percibe no es de los eventos concretos, sino más bien el de sus interacciones, como si el observador comenzara a transformar en conciencia las redes que interconectan eventos, y así les otorgara a las redes una realidad aún mayor que las que poseen los objetos. Una conciencia extraordinaria es la del cabalista, quien percibe cualquier resultante final como conciencia y describe la realidad como interacciones entre estas conciencias. Si una cualidad sensorial es resultado de un cambio dimensional de una matriz energética hipercompleja, la visión del cabalista es, en realidad, la de un ser capaz de percibir las relaciones íntimas entre unidades colosalmente congruentes de elementos. En la conciencia del diálogo con el mundo sucede algo similar, y aunque solo vemos las manifestaciones de las interacciones energéticas, podemos vislumbrar las leyes y reglas que desde la perspectiva de resultantes finales transpiran su realidad energética. La unidad y la individualidad. Aunque todo indica que el único sentimiento posible es el de unidad, la individualidad existe y puede llegar a un extremo tal que ocurrezca la unidad. Parecería que cuando un organismo alcanza cierto nivel de complejidad aparece la sensación de sí mismo como distinto de cualquier otro ser. En esta sensación de individualidad existe una direccionalidad que se manifiesta en el fenómeno de la atención. Atención vista no en un sentido restringido, sino más bien extenso como facultad para incorporar cierto tipo de experiencias y no otras. Quizás la individualidad es un camino del factor de direccionalidad y la unidad lo que se encuentra por detrás de cualquier factor de direccionalidad. Lo cierto es que la sensación de ser un individuo existe y el sentimiento de existencia individualizada también. La sensación de individualidad tiene muchos otros niveles. El más superficial es aquel en el que existe un desconocimiento total de la existencia de otros seres, ignorancia rayana en egoísmo. En un nivel más profundo, la individualidad es conciencia de existencia propia con conocimiento de la existencia de otros seres. Aún más evolucionada es la sensación de individualidad en transparencia corporal. Antes de este nivel, el yo se identifica con un cuerpo, una estructura social, un nombre, una obra, etc. Cuando ocurren experiencias de transparencia, la individualidad se reconoce como independiente del cuerpo o de otras estructuras, y por lo tanto más libre y soberana, e independiente de puntos de referencia relativos, pero al fin y al cabo individualidad. El paso de la individualidad asociada e identificada con un cuerpo a la individualidad independiente de estructuras es un desarrollo gigantesco de la conciencia. Cuando la sensación de ser se percibe en la dimensión que he denominado transparencia, las experiencias son vislumbradas como poseyendo un carácter etéreo, pero todavía referidas al punto de referencia del yo. En este nivel ocurre un proceso de independización, primero del mundo material y luego aún del universo de experiencias. Quiero decir con esto
que aquí aparece la sensación clara de la existencia de un observador independiente, primero de los objetos y eventos que percibe, y después aún de sus propias experiencias, excepto la de sentirse un yo individualizado. Este es un grado muy elevado de liberación, pero aquí el observador comienza a entender la diferencia que existe entre el mundo relativo y el absoluto. En la consideración y vivencia del mundo relativo entran las experiencias temporales, la percepción de objetos y del propio cuerpo y todo aquello que es manifestación concreta o resultante final del procesamiento neurofisiológico. Por supuesto que en este nivel de individualidad es la misma sensación de ser la que se conceptualiza como mundo absoluto, puesto que se experimenta como atemporal, aespacial y no dependiente de ninguna experiencia concreta y además separada del universo físico. Sin embargo, este nivel de evolución todavía no incorpora la unidad dentro de la sensación de ser. Para que la unidad se incorpore a la individualidad, debe ser necesario tener atisbos de la ausencia de azar o, de otro modo, una percepción directa de la identidad como basada en el todo. Mientras tanto, el sujeto que ha logrado vivirse a sí mismo como poseyendo una identidad libre de estructuras, por tanto independiente de su cuerpo y del mundo físico, sigue evolucionando. En cierto momento se le aparece la clara conciencia de su desarrollo, al que percibe desde una especie de metanivel capaz de identificar con claridad el punto de la evolución en la que se encuentra como entidad. Así, es capaz de identificar su propia individualidad y el universo de sus experiencias en una metaperspectiva, la que más adelante debe vivenciar como identidad. Hasta este punto se pueden trazar con claridad los niveles de desarrollo de la individualidad. La identificación del observador con su metaperspectiva es la identidad de la individualidad con la conciencia. La metaperspectiva o conciencia de la conciencia es sin embargo una estructura porque no se conserva, o al menos se mantiene hasta el momento en el que se incorpora al universo de experiencias, vivencias que no pueden catalogarse, compararse o entenderse desde ninguna perspectiva o punto de referencia conocido. Queda entonces solamente la experiencia de identidad, imposible de explicarse a sí mismo. A partir de este momento se establece el contacto con la unidad, los primeros reconocimientos de la ausencia del azar y de la existencia de patrones supraindividuales impactan a esta individualidad que por un lado intenta dejar de serlo y por otro se aterroriza ante la perspectiva de perder el único punto de referencia que ha probado resistir todas las embestidas y los vaivenes del experimentar el mundo relativo. Este último, sin embargo, se presenta cada vez más unido y relacionado con la propia conciencia, estableciéndose así el diálogo con el mundo. A pesar de que es cada vez más clara la existencia de un orden global y unificado al que la individualidad pertenece, esta es mantenida. Se requiere la recurrencia de multitud de patrones y el abandono de la consideración de mundo relativo para que el individuo acceda al compromiso de la fe y con él al atrevimiento de soltar las riendas de su propia identidad. En ese momento, la individualidad parece expandirse y abandonar las fronteras impuestas por la metaperspectiva o cualquier otra conciencia de la conciencia del ser. Así liberado, decide incorporar dentro de sí lo que antes había abandonado como identidad. En otras palabras, accede a considerarse a sí mismo ya no como sujeto separado de los objetos, sino como observador y observado sujeto-objeto simultáneamente. Su contacto con la unidad se establece así y poco a poco su identidad con el todo también. Sin embargo, la sensación de existencia continúa, aunque deja de ser una verdadera individualidad para transformarse en cambio en una identidad con el mundo. La dicotomía individualidad-unidad se resquebraja y en su lugar algo inefable aparece. La pérdida de la individualidad puede llevar al vacío cuando el contacto con la unidad es súbito,
como en el caso de la ingestión de algunas drogas, y cuando conlleva la pérdida de la sensación de existencia. La sensación de existencia pura es el equilibrio entre la individualidad y la unidad, y jamás debe confundirse con el vacío. Cuando anteriormente llegué a la conclusión de que la experiencia es la totalidad, me refería precisamente al nivel de la experiencia de la existencia pura. Maimónides se refiere a este mismo estado diciendo que Dios es una unidad simple y no compuesta. Su esencia y su conocimiento y todas las cualidades y atributos del uno no agregan o se componen en su ser, sino que son una absoluta unidad simple. Los poderes. En este estado de la conciencia de la existencia pura en la que la unidad y la individualidad se trascienden, aparecen los poderes. En la existencia pura no existen deseos, puesto que nada se puede desear cuando todo se posee. Puesto que se ha trascendido toda identificación estructurada con el tiempo, el espacio, la materia y el universo físico, para más adelante volverse uno con él, cualquier contenido de experiencia se materializa y cualquier avance en el desarrollo trae consigo una alteración de todo el universo. El medio energético a través del cual se ejerce este poder es el campo neuronal, que en este estado se ha vuelto idéntico al campo sintérgico. Cada ser humano es uno con la totalidad y al mismo tiempo es una expresión única de todo el universo. De la misma forma que la cimática ha demostrado que un conjunto de vibraciones sonoras crean un patrón en un medio, así el campo sintérgico imprime en el primer contacto de un ser con esta estructura energética del espacio un patrón hipercomplejo en el medio neuronal, activando de esta manera el desarrollo de una irrepetible matriz cerebral que al mismo tiempo que representa el universo en su totalidad, es una manifestación única e individual del mismo. De esta manera, es concebible que cuando un ser humano abandona estructuras restringidas y opresoras y se independiza de las mismas hasta alcanzar el estado de existencia pura, readquiere la capacidad de fluir libremente con el universo y por tanto de alterarlo. Los poderes son precisamente resultantes de esta unión, que a través de la ley de las analogías y del campo neuronal manifiesta sus efectos. Al mismo tiempo, estos poderes son solamente una manifestación de esta unión y nunca deben confundirse con el verdadero desarrollo. Por otro lado, muchos de los poderes se relacionan con la capacidad de decodificación y elaboración informacional. El más claro ejemplo de lo anterior es la capacidad para decodificar en forma directa el campo neuronal. Esta capacidad es la base de la comunicación directa entre dos o más seres humanos y la hemos estudiado en el laboratorio intentando determinar sus correlativos electroencefalográficos. Nuestros resultados indican que la capacidad de decodificación guarda una relación directa con el incremento en la coherencia cerebral, lo que implica que la captación y posterior decodificación del campo requiere de un incremento neurosintérgico. Este resultado está de acuerdo con las consideraciones que hice al principio del capítulo, que un acercamiento a la unidad es la base y el fundamento de los poderes. En la misma línea, pero aún sin el estudio correlativo de la actividad cerebral, se encuentra la capacidad de decodificar la información contenida en objetos. En estudios de campo realizados con 12 sujetos demostré que este poder requiere del logro de un silencio interno absoluto y de una capacidad de detección de imágenes mentales. En este estudio varios objetos fueron presentados para su identificación, cuidando de que no hubieran problemas de sugestión o transferencia verbal de información de un sujeto al otro. El procedimiento consistió en tomar los objetos entre las manos y sin observarlos y con los ojos cerrados, lograr el estado de silencio y activar la detección de imágenes. Los resultados han indicado que la información contenida en los objetos da como resultado imágenes similares en todos los sujetos,
siendo éstas más vívidas mientras más cercano en el tiempo sean las experiencias iniciales de los dueños de los objetos. En otras palabras, si un sujeto adquiere un objeto y las siguientes horas vive una serie de experiencias con el mismo, el decodificador verá estas experiencias con mayor viveza que experiencias posteriores con el mismo objeto. Definitivamente podría sugerirle el uso de este método en la arqueología. Otro de los poderes se relaciona con la capacidad de decodificar en forma directa el campo sintérgico. Lo que se ha denominado registro akáshico está relacionado con lo anterior. Aquí el sujeto también requiere lograr un estado de silencio interno y activación de imágenes, puesto que cada porción de espacio contiene información algoritmizada, colosalmente concentrada acerca de objetos, pensamientos y eventos. El sujeto que ha adquirido este poder es capaz de percibir imágenes acerca de los alrededores sin la necesidad de la activación retiniana. Se antoja pensar en este método para la rehabilitación de ciegos, sordos, etc. Aún más llamativa es la capacidad de enfocar a voluntad el factor de direccionalidad y así hacer aparecer a la experiencia en diferentes localizaciones del espacio alejadas del cuerpo orgánico. Usando este poder, un sujeto es capaz de viajar grandes distancias y observar lo que sucede en lugares remotos. La decodificación directa de campos neuronales tiene como consecuencia inmediata la capacidad de cualquier sujeto de reconocer a otro sujeto desde el interior, permitiendo así un contacto directo de conciencia a conciencia. La conciencia se activa después de un procesamiento, de tal forma que lo que se experimenta es la resultante final inclusora de todo el procesamiento. No existe razón teórica alguna para pensar que, con un entrenamiento adecuado, la conciencia pueda tener acceso al procesamiento mismo y no solo la resultante final de éste. Sabiendo que los procesos orgánicos poseen una complejidad y una riqueza extraordinarios, el sujeto que posea la capacidad para penetrar a su propio cuerpo tiene la llave para comprender en forma directa su anatomía, sus procesos bioquímicos y matemáticos, además de todo el procesamiento cerebral de la información. En otras palabras, este poder es la capacidad de lograr un conocimiento directo de la lógica orgánica. La aplicación de este poder trae como consecuencia el conocimiento de realidades alternativas y, aplicando sobre el funcionamiento cerebral, la posibilidad de establecer un contacto directo con la fuente de todo el conocimiento. En cuanto a los poderes asociados con la modificación voluntaria de procesos y eventos físicos, hemos demostrado en el laboratorio que sujetos humanos son capaces de aprender a modificar la fuerza gravitacional. Esta capacidad ocurre cuando se incrementa la coherencia cerebral, demostrando de nueva cuenta que la base de los poderes es un incremento de neurosintergia. En la misma línea se encuentra la capacidad de un sujeto de modificar los campos energéticos resultantes de la actividad corporal de otros sujetos. Este poder es la base de las llamadas curaciones psíquicas. El proceso puede ser autoaplicado, satisfaciendo así la necesidad de contar con técnicas de autoevaluación y autocuración. Probablemente uno de los poderes más directamente relacionados con la expansión de conciencia es la detección de patrones. Esta detección puede entrenarse y desarrollarse, permitiendo que sujetos humanos adquieran un conocimiento directo acerca de las interacciones y las relaciones entre eventos. Por otro lado, la capacidad inclusiva y por ende neurosintérgica es un requisito básico para la detección y percepción de objetos y para la materialización perceptual del espacio. El desarrollo de la neurosintergia trae como consecuencia una incrementada capacidad para detectar patrones y por ello información sutil en el espacio.
El mismo método puede ser utilizado para la percepción directa de campos orgánicos y neuronales. La misma capacidad de incrementación neurosintérgica o su opuesto permite la materialización y desmaterialización de objetos, tal y como lo han demostrado Saibaba y Pachita. Otro de los efectos del manejo neurosintérgico es la capacidad de modificar las condiciones meteorológicas, tal y como lo practican los servidores del tiempo del estado de Morelos. Estos chamanes han aprendido técnicas que les permiten controlar las lluvias, las granizadas y los vientos a través de un manejo neurosintérgico y sintérgico de las condiciones atmosféricas. Otra de las avenidas del manejo de los poderes se relaciona con la manipulación del tiempo, probablemente una reducción y/o una ampliación o expansión de la duración del presente permite a un sujeto el internarse en realidades temporales distintas a las usuales. En realidad sería interminable el trabajo de compilar una lista de poderes junto con sus explicaciones. Baste decir que las posibilidades parecen ser infinitas, siempre y cuando se haga buen uso de las mismas y no se confunda el desarrollo de la conciencia con un interés relativo en una de sus múltiples manifestaciones.